Muy buenas tardes a todos, espero que estén bien. Yo soy el profesor Diego Salazar Aravena y el día de hoy vamos a comenzar nuestro laboratorio número 7 de electrostática. Vamos a revisar un poquito de la teoría que vieron la semana pasada en clase, donde la electrostática es el estudio de cargas en reposo. Realizando algunos experimentos se comprobó lo siguiente, que existen dos tipos de carga, una carga positiva y una carga negativa, y las cargas de distintos signos se atraen, hay una fuerza de atracción, y las cargas de igual signo se repelen, que hay una fuerza de repulsión. Y esta aumenta o disminuye a medida que aumentan las distancias entre las cargas o aumentan o disminuyen. Entonces, en el caso de la ley de Coulomb, la atracción y repulsión de las cargas provoca que aparezca una fuerza de igual magnitud entre las cargas y esta fuerza actúa en línea que une a las cargas. Obedece la ley de Coulomb como que la fuerza es igual a la constante K, que esta constante K es 9 por 10 elevado a 9 newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado. Entonces, como la fuerza se mide en newton, esta carga es Coulomb, y aquí la distancia al cuadrado va a ser metro cuadrado. Entonces, si despejamos todo, nos quedamos solamente con Newton. ¿Sí? Entonces, la fuerza se mide de esta forma, como la constante por la carga 1 por la carga 2 partido por la distancia al cuadrado. El campo eléctrico, que es el vector E, la carga genera una especie de campo de fuerzas. A este campo que aparece alrededor de una carga se le llama campo eléctrico. El campo eléctrico es un vector y la forma para calcularlo es la constante K, que ya vimos que era Newton metro cuadrado partido por Coulomb cuadrado, por la carga partido por la distancia al cuadrado. Entonces, si ustedes se fijan, la diferencia entre la fuerza, que es carga 1, carga 2 partido por la distancia al cuadrado, es solamente si tuviéramos la fuerza partido por una de las cargas. Entonces, la carga de prueba siempre se le llama Q0, ¿cierto? Como carga inicial, y esta va a ser positiva. Dice, el signo positivo o negativo de las cargas no tiene un significado matemático. El hecho de hablar de cargas positivas y negativas es una convención. Cuando se trabaja con la ley de Coulomb, interesa la dirección de la fuerza que producen sobre una carga en estudio. Ahora, la diferencia de potencial, si ustedes van viendo ahí, la fuerza era Q1, Q2 partido por distancia al cuadrado por la constante, después el campo eléctrico era la fuerza partido por una carga, y ahora fíjense, esta distancia está al cuadrado, y ahora fíjense que la diferencia de potencial entre dos puntos A y B es el trabajo que hay que hacer para llevar una carga de un coulomb desde A hasta B. Y esa diferencia de potencial es el delta B, que es, fíjense, es la constante por la carga partido por la distancia. Entonces ahora ya se le quita un metro, ¿cierto? Antes eran metros cuadrados, ahora va a ser solamente coulomb partido en metro, y aquí sería Newton metro cuadrado, ¿cierto? Con ese metro que está aquí nos queda Newton metro, y aquí sería Coulomb, con el Coulomb al cuadrado nos quedaría Newton metro partido por Coulomb. Y la energía potencial U es la diferencia de potencial entre las placas, es el trabajo para mover una carga de un Coulomb de una placa a la otra. Si en vez de mover una carga de un Coulomb, quiero mover una carga Q, el trabajo que tengo que hacer va a ser igual al producto de la carga por la diferencia de potencial entre las dos placas. Entonces, si la diferencia de potencial era Q partido por D, por la constante, ahora le voy a multiplicar el Q para que sea eh, la diferencia de potencial entre las dos placas. Entonces, la energía que posee el sistema nos queda como K por Q1 por Q2 partido por D. Fíjense que aquí no tenemos el vector, ¿cierto? No tenemos el vector unitario que tenemos aquí en la fuerza. Solamente es una multiplicación escalar. Cuando realiza el cálculo de estas medidas, el potencial y la energía potencial sí interesa el signo de la carga, para ver cómo van a ser positivas o negativas. Pero cuando calculamos el campo eléctrico y la fuerza, no es necesariamente saber el signo de la carga. Entonces aquí dicen unos ejemplos que hay de cálculos de la sumatoria de fuerzas en cada componente. Dice dos pequeñas esferas
idénticas cargadas, cada una con masa de 3 por 10 elevado a menos 2 kilogramos, cuelgan en equilibrio como se muestra en la figura. La longitud de cuerda es de 0,15 metros y el ángulo θ es de 5 grados, muy pequeñito. Encuentre la magnitud de la carga sobre cada esfera. Entonces aquí hace la sumatoria de fuerzas en la componente X, la fuerza eléctrica, apunta hacia afuera, ¿cierto? Aquí tenemos la tensión de la cuerda, aquí tenemos el ángulo, y la tensión de la cuerda se descompone en una componente T seno, ¿cierto? Y una componente T coseno en la componente vertical. Por lo tanto, si queremos hacer la sumatoria de fuerzas, vamos a tener que aquí hacia la derecha tenemos T seno, si lo vamos hacia la derecha positivo, menos la fuerza eléctrica hacia el otro lado tiene que ser igual a 0. Y en la componente I tenemos que T coseno tiene que ser igual al peso. Y aquí tenemos otro ejemplo, dice, considere 3 cargas puntuales ubicadas en las esquinas de un triángulo rectángulo, tal como muestra la figura Q1, Q2 y Q3, donde Q1 es igual a Q3, tienen el mismo valor de 5 microcoulomb, y Q2 es menos 2 microcoulomb. A es igual a 0,1 metro de distancia. Y aquí está 0,1, aquí está 0,1 y aquí está raíz de 2A. Entonces tienen que encontrar la fuerza resultante que se ejerce sobre Q3, sobre este vector. Entonces aquí tienen la fuerza de 2,3 y aquí tienen la fuerza de 1,3. Entonces tienen que sacar la fuerza resultante que se ejerce aquí sobre Q3. Tienen ejemplos ahí que pueden repasar para ver aquí la materia que ya vieron ya en clases, pero que ahora la vean, vamos a repasar aquí en el laboratorio. Entonces, el objetivo del laboratorio del día de hoy es comprender la forma de cargar electrostáticamente a los cuerpos, estudiar los tipos de carga, establecer el comportamiento de la distribución de carga electrostática y realizar diagramas de cargas. Analizar de qué factores depende la ley de Coulomb, que es la que vimos acá de la constante por la carga 1, carga 2, partido por la distancia al cuadrado. Entonces, para la primera experiencia, vamos a ver la experiencia de las cargas por frotación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando uno frota, ¿cierto?, un material sobre cualquier cosa? Entonces, para eso vamos a entrar aquí a la aplicación del PET colorado. Yo les voy a copiar aquí en el chat para los que no puedan entrar. Aquí. Ahí. Y para que entren ahí a la página. Entonces lo que tenemos es la experiencia de globos, electricidad y estática. Entonces aquí tenemos un globo o tenemos dos globos, ¿cierto? Vamos primero con un globo. ¿Qué es lo que pasa si yo acerco aquí? Ustedes se fijan, tenemos cargas, está un globo neutro, ¿cierto? Tiene cargas positivas y negativas, y positiva y negativa. Entonces, dice mostrar todas las cargas, no mostrar ninguna carga, mostrar las diferencias de cargas. Si mostramos las cargas, ¿qué va a hacer? Si nosotros pasamos el globo acá, lo vamos a cargar negativamente, ¿sí? Entonces, al pasar el globo por acá, se van a quedar pegadas las cargas negativas y vamos a dejar acá, ¿cierto?, las cargas positivas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando nosotros acerquemos este muro, ¿cierto?, se van a traer, ¿cierto?, las cargas positivas y se van a repeler las cargas negativas. ¿Sí? Fíjense cómo se ve la repulsión y se queda ahí pegado el globo. Si reiniciamos, ¿cierto?, y acercamos el globo, ahí no pasa nada, ¿cierto? Ahí. Entonces, si nosotros acercamos acá, vamos a desprender, ¿cierto?, las cargas negativas. Ahí. Y vemos aquí la repulsión. Si nosotros eliminamos el muro, vemos que el globito va a ser atraído, ¿cierto?, a las cargas positivas con las negativas que nosotros le quitamos al frotarlo acá por el chaleco. Entonces, si lo llevamos ahí, va a ocurrir la atracción. Entonces, mientras más frotación tenga, ¿cierto?, mientras más cargas yo apriete aquí,
más se va a atraer. Pues si yo tengo el globo aquí, lo acerco, no pasa nada, ¿cierto? Está como neutro. Pero si yo le quito un poquito aquí, ahí, ¿cuánto le saqué? 8 cargas negativas, entonces cuando yo lo corra para acá, ¿cierto? El globo va a ir lentamente para ser atraído. Si lo cargo más, ¿cierto? Lo cargo más, se va a atraer más fácilmente. Mientras más cargas tenga el globo, más va a sentir la atracción de las cargas. ¿Sí? Entonces, ahí, si ya añado el muro, ¿cierto? Y yo me acerco aquí, ahí atraigo algunas. ¿Qué es lo que va a pasar? Que voy a tener la atracción, ¿cierto? Pero voy a tener la repulsión de las cargas negativas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque al esto estar cargado negativamente, voy a sentir la repulsión. Si yo lo cargo más negativamente, voy a aumentar la repulsión. Fíjense cómo se mueve mucho más. Aquí me trato de acercar. Y si lo sigo cargando más, fíjense lo que va a pasar. ¿Sí? Aumenta, ¿cierto?, la fuerza de repulsión. Ahora, si yo quito el muro, va a ser atraído inmediatamente al chaleco. ¿Sí? ¿Qué pasa si tenemos dos globitos? Si tenemos dos globitos, ¿cierto? Y cargamos solamente uno, ¿qué va a pasar con este? Lentamente va a ser atraído, ¿cierto? Ahora si añadimos el muro, se va a sentir ahí, se va a pegar, ¿cierto?, a las cargas positivas y va a repeler las cargas negativas. Ahí se queda pegado. Y si cargamos acá igual y acercamos, fíjense qué pasa con el globo. Este, ¿cierto? Lo dejamos ahí. Se repele, ¿cierto? Porque acá como hay más cargas negativas, este se va a acercar a las positivas para ver la atracción, pero si dejamos el globo aquí, se van a repeler. Si eliminamos el muro, fíjense, va a sentir la fuerza de repulsión. Entonces, si dejamos el globito acá abajo, lo acercamos por acá, se van a repeler. ¿Sí? Entonces, ¿qué preguntas hacen acá? ¿Qué observa y explique? Ustedes disponer de los siguientes materiales. Esto es para hacerlo como si hiciéramos el laboratorio en la casa. Y primero infla un globo, sienta la fricción. Esto es como para hacer el laboratorio en la casa. Ya, entonces, si tuvieran un globito, podrían probar esto, qué es lo que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo cada vez que nosotros frotamos, ¿cierto?, este globo con respecto a este chaleco que tiene cargas positivas y negativas, ¿cierto? Lo que va a hacer es que va a traer solamente un tipo de cargas y lo que hace, ¿cierto?, con el otro, este que está neutro, no le pasa nada. Pero si lo cargamos negativamente igual que el otro, vamos a ver la repulsión de las cargas. ¿Sí? Este se va a querer acercar y al acercarlo ahí, nos hacemos, ¿cierto? Somos capaces de repelerlos. Ahí, ahí. Y nos cargamos mucho más. Y ahí ni siquiera se va a acercar. Inmediatamente siente la repulsión del globo.
¿Alguna duda, alguna consulta, alguna pregunta? Jóvenes. Vamos a ver el siguiente experimento. Dice generador de Van der Graaf. El generador de Van der Graaf es un aparato electrostático que trabaja con 10.000 voltios y es de uso pedagógico. Lo que ustedes ven acá es una wincha que va corriendo a través de esto y va generando cargas, se va cargando. Y una vez que hace uno contacto con este plumero, ¿cierto?, de papel, vamos a ver lo que sucede. La esfera del generador se carga negativamente por fricción y cargas por frotamiento y está conectado por un cable y una varilla conductora. La varilla tiene flecos de papel de volantín que observa y cómo lo explica. No se olvide que las cargas de igual signo se repelen. Entonces vamos a ver aquí. Ahí sí que no se puede abrir. A ver. Vamos a ver acá. ¿Por qué no se puede abrir? Me parece que lo había descargado. A ver. Déjenme buscar acá. Van der Graaf, aquí está. Aquí está. Ahí. Entonces, cuando empieza a funcionar el Van der Graaf, fíjense qué ocurre con los flequillos de papel. Entonces aquí la profesora lo enciende, comienza a ejercer la frotación, comienza a cargar esta esfera y está conectado, ¿cierto?, a esta varilla y fíjense acá en los flequillos. Entonces, ¿qué es lo que creen ustedes que está ocurriendo? ¿Todos los flequillos están cargados de la misma forma? ¿O hay algunos que son positivos y otros negativos? ¿Qué creen ustedes? Se cargan de la misma carga. Claro, pero acuérdense que no puede haber solamente una carga. Si nos fijamos acá nosotros en el chaleco, vimos que el chaleco tiene cargas positivas y tiene cargas negativas. Entonces, de la misma forma, le ocurre al Van der Graaf que puede ser una atracción, ¿cierto? Unos pelos se están atrayendo y otros se están repeliendo. Si todos se estuvieran atrayendo, todos irían para un lado. Pero fíjense que acá vemos que hay algunos que se van para la derecha y otros se van para la izquierda. Quiere decir que para un lado va a estar cargado positivamente y para otro lado va a estar cargado negativamente. ¿Ven? Si tuvieran solamente atracción, irían todas para el mismo lado. Pero como ven acá, ve que para un lado se atraen hacia un lado y para el otro lado se repelen. Entonces veamos qué dice acá. Dice, ¿qué observa y cómo lo explica? La esfera del generador se carga negativamente por fricción y cargas por frotamiento. Están conectados por un cable y una varilla conductora. La varilla tiene flecos de papel de volantín. ¿Qué observa y cómo lo explica? Entonces ahí tienen que enviar la explicación. ¿Ven? Si solo hubiera una atracción, estuvieran un puro signo, se irían todas para el mismo lado. Ya vamos a ver el número 3. Dice jaula de Faraday. Tipo de carga por frotación. Es una caja metálica cuya finalidad es la de proteger los campos eléctricos estáticos, ya que en su interior el campo es nulo y se utiliza para proteger las descargas eléctricas. En nuestro caso utilizaremos la jaula de Faraday para ver tipos de carga por frotación. Se utilizan dos varillas que en sus extremos tienen discos de color azul y blanco, que inicialmente están neutros. Se produce la frotación de los dos discos y luego se introduce en la jaula que está en contacto con un electrómetro, que mide diferencias de potencial pequeñas con valores positivos y negativos mediante el movimiento de la aguja o deflexión. Entonces se van a frotar, ¿cierto?, la varilla azul y la varilla blanca,
y vamos a medirlas introduciéndolas a la jaula y vamos a ver qué es lo que ocurre. No, justo jugando los niños acá. Vamos a ver si se puede abrir acá. Ahí está. Ahí está la profesora Alicia. Va a frotar las varillas, ¿cierto? Aquí ven que tiene una varilla blanca y aquí tiene un disco aquí azulito. A ver. Entonces introduce el blanco primero. Vamos a ver aquí. Por frotación. Introduce el blanco. Fíjense acá en el galvanómetro que se va hacia la derecha. Quiere decir que este disco queda cargado positivamente. Miren, fíjense acá, el puntito rojo se fue hacia la derecha. Cuando estaba en un comienzo, la jaula, el puntito rojo está aquí neutro. ¿Sí? Uno de los medidores está midiendo la carga dentro de la jaula interna y este está marcando la jaula externa. Y si ustedes se fijan aquí, esto da 0. La profesora va a hacer fricción de los discos y cuando hace fricción va a introducir. Entonces fíjense, hace la fricción y cuando va a introducir, fíjense que aquí aún el puntito rojo está en el centro. Ahí, a medida que ella va ingresando, de hecho aquí parece que se puede cambiar la velocidad de reproducción. Aquí vamos a la carga, más lentito. Entonces ahí cuando ella introduce, marca el máximo y a medida que lo saca, vuelve. Ahora cambia de disco, sin la necesidad de volver a flotar. Fíjense, cuando ingresa el otro disco, queda cargado negativamente y una vez que lo retira, vuelve a 0. ¿Sí? Si nos fijamos nuevamente, la flotación de los discos marca 0, entonces ahí marca hacia la derecha, da el máximo, y vuelve ahora al otro disco. Y ahí vuelve. ¿Sí? Entonces, al hacer la flotación, un disco queda cargado positivamente, el blanco, y el otro queda cargado negativamente, el que está en azul. Y aquí también dice que observa y explique con sus palabras qué es lo que sucedió el tipo de carga por flotación. Y la experiencia 4, la ley de Coulomb, dice estudiar la interacción de las cargas. Dice estudiar algunos factores que intervienen en la interacción entre las cargas eléctricas. La experiencia virtual muestra dos cargas, una carga fija y otra carga móvil, que es la carga de prueba, en la que usted puede variar el módulo de las cargas y la distancia entre ellas, y además puede observar el vector fuerza y su valor. Abre el hipervínculo del siguiente link. Ahí se lo voy a copiar y acá en el chat. Acá. Entonces dice estudiar la interacción de cargas eléctricas y estudiar algunos de los factores que intervienen en la interacción de las cargas eléctricas. Entonces fíjense que aquí la línea amarilla les marca la fuerza, dice aquí 83 newton, la carga fija está positiva en 50 microcoulomb y la carga móvil también es de 50 microcoulomb y la distancia es de 52 centímetros, o sea, 0,52 metros. Fíjense que la fuerza es de 83 newton. Entonces dice, fija la distancia de 50 centímetros y la carga fija en 90 microcoulomb. Ve modificando los valores de la carga móvil y completa la tabla. Entonces tienes que dejar la distancia en 50, aquí. Se puede cambiar, ¿no? Parece que está en 52. Y la carga fija en 90. Entonces aquí se aumenta la carga fija y se disminuye la carga móvil. Entonces cuando la carga móvil, la distancia parece que no se puede modificar. ¿O sí? Ah, sí, sí, sí. Hay que tomar aquí la pelotita y moverla.
57, 41, 39. Hoy está difícil. Ahí está, 97, 87, 54, 44, 56, 39. Ya, pero lo más cercano ahí a 50 y 48. ¿Ya? Entonces, si dejamos en 48 la distancia, vamos a dejar la carga fija en 90. A ver cuál nos dice la guía, vemos la guía porque dice aquí, fije la distancia entre un valor de 40 y 50 centímetros. Ya puede ser cualquiera de los dos. La carga fija, un valor de 90 microcoulomb y modifique luego los valores de la carga a prueba. Entonces, primero vamos a dejarla fija en 40 microcoulomb. La distancia ahí entre 48, entre 40 y 50 y partimos desde 10. De 10 a 50. Carga fija, un valor de 90 microcoulomb. Entonces, fíjense, si aumenta la carga fija, aumenta el valor de la fuerza. Si disminuye la carga móvil, disminuye también la fuerza. Acuérdense que la fuerza es la constante de la carga 1 partido por la carga, o sea, multiplicado por la carga 2 partido por la distancia al cuadrado. Entonces tendríamos la constante K por 90 microcoulomb por 10 microcoulomb partido por 0,48 al cuadrado, y ahí nos daría una fuerza de 35 newton. Si aumentamos la carga móvil, vamos a aumentar la fuerza a 71. Después a 106. Después 142, 177, 213, 248, 283 y 319. Si llegamos acá a 90, parece que aquí la tabla llegaba solamente hasta 50. Entonces dice, representa en una gráfica los valores de fuerza en función de la carga de prueba. ¿Sí? Entonces tienen que ir completando la tabla. Después dice, fija la distancia, nuevamente la misma, y la carga de prueba en un valor de 90. Y ahora modifica los valores de la carga fija. Entonces hay que ver qué es lo que ocurre en caso contrario. ¿Sí? Entonces ahora si dejamos la carga móvil en 90, si empezamos a disminuir, ¿cierto? Va a disminuir la fuerza. En 10, 35, fíjense que son los mismos valores. Entonces parece que independiente si se mueve la carga fija o la carga móvil, vamos a ir obteniendo los mismos valores que anteriormente. O sea, independiente cualquiera de las dos que movamos, vamos a obtener los mismos valores. Si llevamos esta 90 y bajamos este, fíjense que vamos a obtener los mismos valores. ¿Sí? Y letra C dice, fije la carga de prueba y la carga móvil en 90 y modifique las distancias y complete la tabla. Aquí nos sale una distancia fija, pueden modificarla 5 veces. Pero vamos a ver acá, aquí dice fíjela de entre 0,4, 0,6, 0,8 hasta 2 metros. Entonces vamos a dejarla las 2 en 90. Y vamos a ir modificando la distancia. Entonces fíjense ahí como están muy cerquita. Ahí. Ahí tenemos 0,25 y vamos a llevarlas las 2 a 90. Fíjense que si aumentamos el valor de las cargas y lo dejamos en 0,25, tenemos una fuerza de 1153 newton.
Entonces, ¿qué debería pasar ahora si aumentamos la distancia? ¿Qué pasaría con la fuerza ahora? La distancia está en el denominador y está al cuadrado. Disminuye la fuerza, ¿no? Exactamente. Profe, ¿por qué la fuerza apunta hacia el lado contrario de la carga? Porque son las dos positivas. No apunta hacia afuera nomás, porque acá yo moví aquí la carga hacia abajo, pero apunta hacia afuera. La fuerza Mm. apunta siempre hacia afuera, porque hay una Ah, repulsión. Si fuera la otra negativa y de una positiva, apuntaría hacia adentro por la atracción. Entonces apunta hacia afuera porque es repulsión. Se están repeliendo las cargas. ya, Como claro. son ¿Y cómo iguales, más? de igual signo, se repelen. Ah, ya, ya. Ya. Entonces, si vemos ahí, vamos a dejarlo ahí en 0,26 y vamos a dejarlo en 90 las dos. Entonces ahí tenemos 1094. Entonces vamos a hacerla aquí cada 0,25. Entonces como está en el denominador y está al cuadrado, si aumentamos la distancia y está al cuadrado, se va a hacer más pequeño. Entonces vamos a ver si ahora alejamos un poco a 0,46. Imagínense, pues ya al doble de la distancia, ya la fuerza tenemos que aumentarla a 90, ¿sí? Ahí, ya de 1094, ya disminuyó casi un tercio, a 341. Si seguimos aumentando, ahí sacamos el doble, ahí, de 0,25 a 0,46 bajó de 1094 a 341. De 46 a 65 bajó a 54. Si seguimos aumentando, a 80 bajó a 35. Si seguimos aumentando, a 1 metro de distancia bajó a 23. Entonces, imagínense, a 26 centímetros tenía una fuerza de 1094 newton. Y a 1 metro de distancia, o sea, si aumento la distancia 5 veces, disminuye la fuerza de 1094 hasta 23. Entonces, ¿qué porcentaje sería eso? Si aumento 5 veces la distancia, bajó al 5%. ¿Sí? Si lo llevo a la mitad. Pero acuérdense que cuando muevo la distancia, se cambian las cargas también. A ver, hay que tener ojo con eso. Dejarla ahí fija. Ahí. Y ahí están 54 y tenemos que llevarlo a 90. Ahí. Entonces, de 1094, que eran 25, a 54 nos da 252. Llevémoslo ahora a 75. A ver, 66. Ahí 73 y lo volvemos a subir a 90. Ahí tenemos 135. Entonces ahí ya nos baja ya a la mitad de lo que teníamos. Y si lo llevamos al metro, y otra vez a 90, nos va a dar 71. Entonces, como está la distancia al cuadrado, o la distancia en este caso a la -2, disminuye mucho más rápido la función. Es igual que la función potencia. ¿Sí? Mientras más grande es la distancia, más chico es el valor final. Fíjense ahí a 114 ya baja a 17. Entonces, al estar al cuadrado y al ser un valor en decimal, ¿cierto? Porque esta distancia está en centímetros y sería 0, algo, entonces la fuerza no disminuye mucho a medida que nosotros vamos aumentando la distancia. Y la máxima, fíjense, ya a 305, viene siendo como la distancia máxima. A ver, ahí ya no la puedo recuperar ya. Me voy a que actualizar. Ahí, a ver. La distancia máxima ahí. Ahí tengo aquí 2,39 metros. Hasta aquí no me llega. A ver si lo puedo por para atrás. No, no se puede. Aquí hasta 2,89, 2,75. A ver,
a 275 y a 90 coulomb cada una, vamos a tener 10 newton. Ya aquí son 200, o claro. Entonces aquí a 2,5 metros, aumentamos, tenemos 12 newton. A 2,17 metros, 15 newton. Entonces es muy chiquito. A 2 metros teníamos 15, ahora 19. A ver, 1,75, de 15 a 19, a 24. Entonces 25 menos ahí, 1,50. De 24 pasamos a 32. A ver, de 1,20, 51. Entonces, como es exponencial a la menos 2, ¿cierto? Se nota muy grande el cambio de la fuerza al estar al cuadrado. La distancia, ¿cierto? Entonces, representa una gráfica, qué conclusión obtienes, y representa una gráfica con los valores de la fuerza frente al cuadrado del inverso de la distancia entre las cargas, qué conclusión obtienes. Entonces, hay que hacer un gráfico de fuerza versus distancia y un valor de fuerza versus la distancia al cuadrado. O 1 partido por la distancia al cuadrado, porque dice el inverso de la distancia al cuadrado. ¿Sí? Entonces hay que sacar las conclusiones. Fuerza versus distancia y fuerza versus 1 partido por la distancia al cuadrado. ¿Dudas, consultas, jóvenes, preguntas? ¿Qué les pareció el laboratorio? ¿Todo bien? A mí me quedó todo claro, profe. Ya, chicos, recuerden hacer sus conclusiones ahí, qué observa, explique, y tienen que enviarlo siempre al mail del profesor. ¿Ya? De salazar@academicos.uta.cl. Ya, chicos, nos vemos, que estén bien, cuídense. Chao, profe, que le dé bien. Acuérdense que la semana siguiente hay pausa docente, no hay laboratorio. Ya, profesor. Nos Gracias. vemos, chao, chao.